Esta es una clase que forma parte oficial del entrenamiento nivel Master Elite de PNL, que han sido invitados algunos, otros ya están inscriptos, así que bienvenidos y agradecidos a todos, pero aprovechenla. ¿Qué significa aprovechenla? La PNL, ya lo vamos a ver, es básicamente experiencia, es maravillarnos, asombrarnos del comportamiento humano, del diseño humano, y a partir de ese asombro poder reconfigurarlo, poder rediseñarlo, poder transformarlo. Me levanto una mañana, salgo de mi casa, hay un pozo en la vereda, no lo veo y me caigo en él. Al día siguiente, salgo de mi casa, me olvido que hay un pozo en la vereda y vuelvo a caer en él. Tercer día, salgo de mi casa tratando de acordarme que hay un pozo en la vereda, sin embargo, no lo recuerdo y caigo en él. Cuarto día, salgo de mi casa, tratando nuevamente de acordarme del pozo en la vereda. Lo recuerdo y a pesar de eso, no lo veo y caigo en él. Quinto día, salgo de mi casa. Recuerdo que tengo que tener presente el pozo en la vereda, camino mirando el piso y lo veo y a pesar de verlo, caigo en él. Sexto día, salgo de mi casa, recuerdo el pozo en la vereda, lo voy buscando con la vista, lo veo, intento saltarlo, pero caigo en él. Séptimo día, salgo de mi casa, veo el pozo, tomo carrera, salto, rozo con la punta de los pies el borde del otro lado, pero no es suficiente y caigo en él. Octavo día, salgo de mi casa, veo el pozo, tomo carrera, salto, llego al otro lado, me siento tan orgulloso de haberlo conseguido que festejo dando saltos de alegría y por saltar caigo en el pozo. Noveno día, salgo de mi casa, veo el pozo, tomo carrera, lo salto y sigo mi camino. Pero falta un día, ¿eh? Décimo día, me doy cuenta recién hoy que es más fácil caminar por la vereda de enfrente. ¡Qué de gran descubrimiento! ¿Les ha pasado alguna vez algo así? Contéstenme en el chat. Sí, me dice Eduardo, sí, dice Mauricio, seguro que sí, dice Cristo, varias veces, dice Cecilia. Me caigo siempre en el pozo porque hay otros pozos que no veo. Ah, ¿ves? Muy bien, Mari. Muy bien. ¿Sí? Creemos que hay un solo pozo. Sí. Incluso algunos cavan pozos para caer en él. Y mientras dicen, quiero salir del pozo, bueno, ok. Pregunto, ¿qué es lo que te mueve en la vida? ¿Qué es lo que te hace levantarte y ponerte en marcha por las mañanas? El deseo, la motivación, ¿sí? Dice, ok. Aprender chino, dice Mari. Muy bien, aprender chino, Mari. ¿Sabían ustedes que Jorge Luis Borges, cuando el laureado escritor argentino, ya fallecido hace ya 40 años aproximadamente, creo que es no sé si el más famoso ni el más reconocido, pero uno de los grandes escritores argentinos, que curiosamente nunca ganó el premio Nobel de literatura, sin embargo hasta hoy se lo recuerda, cuando él hablaba creo que 7 u 8 idiomas o más, cuando ya estaba en su lecho de muerte, él eligió morir en Europa. A pesar de que era muy argentino y muy orgulloso de sus raíces argentinas, pero seguramente parte de su alma tenía raíces europeas, le pidió a su asistente, a María Kodama, que además era su esposa, su amanuense, su compañera, le pidió que le buscase y le llevase a la habitación del hotel donde él estaba pasando ya sus días finales, una profesora o un profesor, no recuerdo bien, de japonés, porque era uno de los pocos idiomas que él no había aprendido todavía. Y, y siempre, esta historia me la contó mi mamá, yo no la, que era fanática de Borges, y yo no la conocía la historia. Qué maravilloso, ¿no? Llegar a ese momento en la vida, al final de la vida, y tener todavía algo que nos hace levantar, algo que nos da ilusión cada mañana. Él sabía que eran sus últimos días, Borges sabía, y sin embargo sentía todavía el deseo de aprender. Lo que te hace levantar
cada día tiene que ver también en cómo enfrentas tus situaciones, las situaciones que se te van presentando cada día. La manera en la que tomamos decisiones tiene que ver con los filtros. Saben que los filtros son esas generalizaciones, esas eliminaciones, esas distorsiones a través de las cuales tomamos decisiones. Por ejemplo, cuando vas a comprar algo, ¿no? Puede ser lo que sea que vayas a comprar. A ver, vamos a poner la uno, ¿no? La uno es cuando vas a comprarte algo, una ropa, un zapato, una cartera, una camisa, lo que sea, ¿sí? Algo para ti. La decisión de compra la tomas por, por tu propia decisión, te miras o necesitas que la vendedora, vas con una amiga o un amigo que valide lo que has comprado. Eso sería la 2. Escríbeme ahí cómo tomas. 1, 2. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. 1, decido yo, 1, 1. Eso que te hace tomar una decisión, ¿sí? Que ya la tienes incorporada a tu estilo de vida, a tu forma de vida, desde la programación neurolingüística, eso tiene un nombre que se llama metaprograma. Los metaprogramas son filtros que todos tenemos y que van determinando cómo tomamos decisiones y por lo tanto cómo se va desarrollando nuestra experiencia de vida en base a esas decisiones. El tema es que nunca nos ponemos a recapacitar cómo tomamos esas decisiones y de dónde vienen. Los metaprogramas son los filtros que deciden cómo será nuestra actitud ante la vida. O sea, cómo compramos, cómo decidimos es una forma, una actitud ante la vida. Necesito que alguien, y no son ni buenos ni malos, o sea, el que dijo 1, 2, no es ni mejor ni peor. Hay veces en la vida que el feedback de otra persona puede ser muy importante. Yo hoy no me puse la gorra, pero no sé si se han dado cuenta que a veces me pongo la gorra y algunos lo han notado, se me tuerce un poquito. O sea, sin darme cuenta la muevo y queda un poquito torcida. Yo normalmente cuando voy a comprar algo, no solo decido yo solo, sino que no le cuento a nadie. Fíjense que en muchos casos, como en el caso de cómo me queda la gorra, me vendría muy bien una segunda opinión, ¿no les parece? Que diga Edgardo, hey, pero en muchos casos también está bueno poder decidir por uno mismo porque hace que los procesos sean más ágiles. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si tenemos que pedir el feedback de alguien cada vez que vamos a tomar una decisión en la vida, pues nuestra vida sería tremendamente engorrosa, ¿verdad? Entonces, estos metaprogramas, estos filtros que deciden cuál va a ser nuestra actitud ante la vida, no son ni buenos ni malos. Es simplemente hacerlos conscientes, darnos cuenta y como seres conscientes que somos, utilizar ese darnos cuenta a nuestro favor. Si yo repetidamente, ¿qué es lo que me pasa a mí? ¿Sí? Si yo hago consciente ese filtro que tengo de decidir siempre, ¿sí? Sin consultar, muchas veces me puede llevar a cometer errores, que podría evitar simplemente pidiendo una segunda o una tercera opinión. Estos metaprogramas tienen su origen, saben que la PNL en realidad no creó absolutamente nada, sino que codificó distintos modelos, distintas corrientes, distintas herramientas. Y esto de los metamodelos tiene mucho que ver con el trabajo de Carl Jung. Carl Jung decía que el ser humano tiene 4 funciones psicológicas básicas: pensar, sentir, intuir y percibir. Por ejemplo, cuando alguien es impulsivo, según la teoría de Jung, o de Jung, como quieran decirle, ya le voy a preguntar, ¿está Mauricio por ahí? Sí, está Mauricio. ¿Cómo sería Mauricio? A ver, voy a dar, ya que conoce mucho de Carl Jung o Jung. ¿Cómo es Mauricio? Jung, ¿cómo es? Ahí te habilito el mic. Aquí decimos Jung. Jung, ¿sí? Cuando Sí. dice aquí, en Perú, ¿no? Y nuestro docente es un uruguayo, además. Ah, son uruguayos. O sea que en general sería Jung, digamos, sería Sí, lo... tenemos un uruguayo y una chilena y hablamos de Jung. Ok, bien. Cualquier cosa, si hablando de Jung meto la pata, voy a pedir voy a pedir tu segunda opinión para salir de mi metaprograma, ¿sí? De siempre tomar las decisiones desde mirada. Básicamente, Carl Jung, ¿sí? En base a sus estudios, dice que, por ejemplo, cuando alguien es impulsivo, se debe a que predominan las funciones de intuir y percibir, ¿sí? Es como que me late hacer algo, voy y lo hago, entonces... cuando alguien tiene un carácter impulsivo se debe a que
actúa a través de esos filtros, tiene más activados los filtros de la intuición y de la percepción. Y de ahí que viene la teoría de esa codificación que hace Carl Jung, que habla de básicamente una caracterización de las personas en carácter introvertido y carácter extrovertido. Hago este marco de referencia para que se entienda un poco de dónde vienen los metaprogramas. La PNL hace un estudio también y dice que hay una serie de metaprogramas, personalidades, podríamos decir, que van de alguna manera etiquetando. Uno, y que esos metaprogramas definen patrones típicos en las estrategias, en los procesos de pensamiento de las personas, e incluso de los grupos y las culturas. En general, podemos decir que hay ciertas culturas que son, por ejemplo, ¿no?, la inglesa más flemática, ¿no? La cultura latina iría más hacia lo impulsivo, lo intuitivo. ¿Se entiende esto? Como para dar un marco de lo que es un metaprograma. Y estos son, en realidad, filtros que son inconscientes. O sea, no es que nos ponemos a pensar, voy a actuar impulsivamente, voy a actuar. Deberíamos, pero en realidad, ¿sí?, actuamos de esos metaprogramas se activan de una manera inconsciente. Que ya hemos hecho este ejercicio, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que extendemos la mano, para dar un ejemplo, y juntamos así. ¿Sí? Si lo hacen, se van a dar cuenta. ¿Sí? Si se dan cuenta, siempre el mismo dedo queda arriba, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos así? No tenemos idea. Lo mismo si nos abrazamos. Dese un abrazo. ¿Se dan cuenta que siempre, sí, queda? Ahora, ¿eso significa que no lo podamos invertir? Sí, fíjense, yo hago así, ahí me queda siempre arriba el izquierdo, pero yo puedo decidir conscientemente que el derecho quede arriba. Fíjense, si lo invierten, cuesta, ¿verdad? Cuesta un poquito. Es lo mismo si quieren invertir esto. ¿Sí? Ahora, cambien, conscientemente cambien y que quede el otro encima. Se puede, ¿verdad? No es que no se pueda. Bueno, los metaprogramas funcionan de la misma manera. Si lo hacemos en automático, se va a activar nuestro metaprograma predominante. Pero si lo hacemos consciente, podemos decir, en este contexto necesito actuar de una determinada manera. Y esos metaprogramas son tan importantes que, de alguna manera, definen qué es lo que quieres en tu trabajo, qué es lo que quieres en tu relación y qué es lo que quieres en tu vida. Por ejemplo, yo voy a aprovechar que Elisa está con la cámara apagada. Cuando la conocí a Elisa, yo tomé la decisión, ¿sí? La decisión, que no quiere decir la acción, la decisión, son dos cosas diferentes, ¿no? Dice, esta es la mujer de mi vida. Y yo estaba dispuesto a matar y a morir por esa decisión. La tomé solito, porque de hecho no estaba en mi entorno familiar. Yo había viajado a Perú, es una larga historia que algunos la conocen, ya en otro momento ahondaré, ¿no? La cuestión que con 20 añitos estaba ya en Perú, en un país lejano, solo, ahí viviendo, living la vida loca. Conozco a Elisa, pero ¿qué creen? Elisa me invita, si entre comillas, a ir a su casa a conversar con su papá. Y era un marco formal. Señor, mucho gusto, tome asiento ahí. ¿Sí? Y estaban el triángulo ahí de la decisión. Elisa calladita, ahí no decía nada. Y mi suegro de un lado y yo del otro. ¿Y usted cómo va a mantener a mi hija? Así fueron sus primeras palabras. Bueno, no le voy a contar lo que yo le respondí, pero no le gustó lo que le respondí. Pero claramente teníamos metaprogramas diferentes. Uno de los metaprogramas, aparte del que vimos, que se llama de marco de referencia, el metaprograma de marco de referencia, hay muchos más metaprogramas, pero digamos, no lo vamos a ver en esta primera clase, la verán los que sigan, si es que quieren seguir. Ya luego veré si toman esa decisión, ¿qué hacen? ¿Bien? El metaprograma de marco de referencia es interno o externo, ¿no? Si tomo la decisión pidiendo un feedback de otro, o la tomo por mí mismo. Claramente, en ese aspecto, ¿sí?, culturalmente incluso, tomar la decisión de casarse, más con un argentino, yo tenía el pelo largo, les aclaro, argentino, pelo largo, que no usaba desodorante porque no tenía plata para comprar desodorante y otras cosas, ¿sí? Se imaginan que no era el mejor partido para... Y culturalmente, imagínense, década del 80, chicos, ¿sí? O sea, todavía... el Perú virreinal, eran usos y costumbres. Tiene que venir acá a pedirle la mano a mi hija.
y si no, no se casa. Después, si quiere casar, se casa igual, pero tienen que venir acá. De hecho, las últimas palabras de mi suegro antes de autorizarme fueron, bueno, ustedes hagan lo que quieran, pero usted se viene a mi casa a buscar a mi hija cuando quiera salir con ella. Muy bien, le dije yo. Y acá estamos casi 40 años después. El otro metaprograma se llama metaprograma de dirección. Y tiene que ver que cuando tomamos una decisión de ir hacia un lugar, lo hacemos ¿por qué? Porque queremos acercarnos o queremos alejarnos de algo. Ese es otro metaprograma. Les doy un ejemplo y les hago una pregunta y me pueden responder acá. Por ejemplo, cuando deciden cambiar un trabajo, ¿lo hacen porque ya están podridos de ese trabajo o porque están buscando algo mejor? Vamos a poner 1, porque están podridos de ese trabajo, y 2, porque quieren buscar algo mejor. A ver, póngame 1, 2. 2, 2, 2, 2. Bien. No les creo nada, pero bueno, vamos a tomarlo así. Estoy siendo mentiroso, Edgardo, encima que vengo a acompañarlo, que prendo la cámara, me dice mentiroso. No soy yo lo que lo dice la neurociencia, chicos. La neurociencia dice que las personas no dicen lo que piensan, sino lo que hay que decir. Está probado por la neurociencia. No me vengan a mí a decir, echen la culpa a los estudios neurocientíficos. Dicen que por eso, ¿sí?, cuando se hacen focus group para las grandes empresas, cuando se hacen encuestas de opinión, etcétera, etcétera, no sirven para nada. De hecho, la neurociencia surge, voy a hacer una breve digresión porque tiene mucho que ver en cómo tomamos las decisiones. ¿Y por qué digo yo? ¿Sí? Algunos para arreglarlo me pusieron 1 y 2. Son pícaros, ¿no? Es 1 o 2, nada que 1 y 2. Sino cualquiera. Ok, bien. Fíjense, en la década del 90, McDonald's manda a hacer una encuesta de opinión y le pregunta, imagínense, La Plata era líder en ese momento en su mercado, en el mercado de la gastronomía sería. Era líder en comparación a su segundo competidor, que era Burger King. ¿Sí? Estaba muy atrás Burger King, iba adelante McDonald's, segundo Burger King, lejos, cómodo. Entonces mandó a hacer un estudio y le preguntó a la gente qué prefería como comida. ¿Qué contestó? Comer sano. Preferimos comer sano. ¡Ah! Dijo McDonald's. Entonces empezó un rediseño de marca. Empezó a ponerle bordecitos verdes, ¿sí? Viste que tiene un color rojo, empezó a ponerle bordecitos rojos, empezó a poner ensalada, ¿no?, en sus combos y todo lo demás. Año 1990, esto búsquenlo en internet, están los datos. 1990, el primer y único año en todo el historial que Burger King le ganó a McDonald's. Y a partir de ahí empezaron a investigar y a descubrir las incongruencias entre lo que la gente dice y lo que la gente hace. ¿Y cómo se descubrió? Bueno, a través de escaneo, ¿no?, de escaneos cerebrales, se da cuenta que cuando la persona está diciendo que sí, se está activando una parte del cerebro que normalmente se activa cuando piensa en no. Darles un ejemplo. Entonces, no hay congruencia entre lo que decía y por qué. Entonces, de hecho, durante mucho tiempo, no sé si ahora, creo que en Las Vegas, existe una parrilla que se llama la parrilla del ataque al corazón. Ellos entendieron todo sobre la neurociencia. Se dieron cuenta que la gente dice, quiero comer sano, y después va y se clava, ¿sí? Su platillo estrellas es el triple bypass de corazón, así se llama. Triple bypass de corazón. Y la gente va, se pide así el triple bypass de corazón, una hamburguesa de este tamaño, después que se la come, se acerca una señorita del staff, vestida de enfermera, le pone una silla de rueda y todo el mundo lo aplaude. Y lo lleva hasta el taxi o a su auto en la silla de rueda para premiar el que se comió el triple bypass de corazón. La promesa hoy es que íbamos a hablar de un proceso de rediseño personal, o lo que en PNL llamamos sesiones de avance. Tienen puntos en común, digamos, en una sesión de avance desde el enfoque de la PNL, o al menos desde la línea de PNL que yo sigo, que quienes me conocen saben que esencialmente sigo los lineamientos, sin estar ciegamente alineado con ellos, de John Grinder, que es, digamos, desde la línea que yo me formé de PNL. Sin embargo, considero que todas las líneas de PNL son maravillosas y tienen muchísimo que aportar, ¿sí? La de Richard Bandler, la de Robert Dills y de muchos otros tienen muchísimo para aportarle. Y de hecho, justamente una de los principios de la PNL está basado en la flexibilidad, ¿verdad? Entonces, a veces me sorprende de colegas
¿sí? Que los sorprendo cayendo en la inflexibilidad de decir, esto es mejor, esto no sirve, pero qué extraño, ¿no? Porque justamente una de las cosas que aprendemos en la PNL es darnos cuenta que actuamos justamente desde estos metaprogramas, y estos metaprogramas tienen que ver con nuestros mapas de mundo, con nuestros mapas de realidad. O sea, nosotros vemos el mundo, ¿sí? Desde nuestros anteojos, ¿sí? De nuestros anteojitos, cada uno de una manera muy particular y muy subjetiva. Pero vamos a decir que una sesión de avance técnicamente es cuando una persona en un área de su vida está muy jodida, ¿sí? Para hablar claramente, ¿sí? Puede ser el área del dinero, el área de la salud, el área de las relaciones, y dentro de esa área en algún área en particular, ¿no? Por ejemplo, relación de pareja, ¿sí? O no puede ahorrar, o es un jugador compulsivo, o tiene, por ejemplo, una condición de salud eh, compleja, por llamarla de alguna manera. Hay un área en su vida en que está súper jodido y necesita resolverlo de una manera perentoria, por llamarlo de alguna manera, por lo que sea, por cuestiones de tiempo, porque le duele mucho, ¿sí? O como nos ocurrió una vez con Elisa, que llegó una mamá que tenía ya abuela, ¿sí? Pronta a ser abuela, una mamá pronta a ser abuela, que quería resolver una fobia, ¿sí? Esto es mucho más profundo, pero ya saben que la fobia, en realidad muchas veces, no muchas veces, creo que en general, ¿sí? Haciendo el quizás o el tal vez para evitar la generalización, una fobia es simplemente eh, lo que emerge de algo mucho más profundo, ¿verdad? Pero esta mujer llega, ¿sí? Recomendada por un psicólogo amigo, llega a Elisa puntualmente, no a mí, a Elisa, para resolver una fobia a los animales en general y a los perros en particular. Esta mujer, eh, ¿por qué toma la decisión siendo que ya siendo abuela, o sea, tendría, calculo, 50 años, una cosa así, no recuerdo bien, ¿sí? Y ella nos comenta en la primera sesión, nos comenta que toda la vida ella había tenido fobia y tenía el recuerdo de que su fobia venía de que cuando era pequeñita vivía en una granja y su papá la obligaba, a pesar de que ella tenía miedo y no le gustaba, a relacionarse con los animales, ¿sí? Con los perros, con la gallina, con los burros, con los cerdos, bueno, con todo lo que había ahí, como que el papá compulsivamente la hacía tener contacto con esos animales y cuenta ella que a partir de ahí empezó a desarrollar una fobia. Ya sabemos nosotros que eso es lo que ella recuerda, que no necesariamente, ¿sí? Es lo que desencadenó la fobia, pero es lo que ella trae. Cosa que en una sesión de avance incluso puede darse, ahora voy a profundizar en esto, pero quiero hacer una digresión para ponerlos en contexto, ya que muchos de ustedes acá, están acá, hacen sesiones de coaching, hacen terapia, y es un material que creo que les puede enriquecer. Ya saben que en una sesión normalmente lo más importante es lo que no se dice, incluso lo que no se ve, ¿sí? No lo está viendo el cliente o paciente y muchas veces no lo está viendo el coach, el terapeuta no lo está viendo, pero eso es lo más importante. Darnos cuenta de eso es fundamental para agudizar una herramienta fundamental de la PNL, que es la calibración, que tiene que ver en agudizar la percepción sensorial más allá de lo que el cliente nos trae. Es tan importante, a ver, lo que el cliente trae es simplemente el hilito de dónde vamos a tirar para que vaya apareciendo lo que no trae, lo que no está viendo, lo que no se dice. Entonces, cuando ella dice cuál es la razón por la cual viene a resolver una fobia que tenía hace como 40 o 50 años. ¿Por qué? Porque iba a ser abuela y su hija tenía perros, o un perro creo que era. Cuando ella iba a visitar a su hija, hacían todo un operativo, a los pobres perritos los aislaban, ella visitaba a su hija, pero claro, eran visitas de médico, porque esta gente pues quería mucho a sus perritos y no le gustaba tenerlos encerrados. Entonces, pero claro, ahora iba a venir el nieto, y ella quería ir a visitar a su nieto y ya no quería hacer visitas de médico y quería quedarse en la casa y estar con el nieto. Entonces la hija dice, bueno, si quieres ver a tu nieto, resuelve el tema de la fobia a los perros, ¿no? Y allí fue que, pues, en la primera sesión que la hice yo por mi metaprograma, dije, a ver, yo lo voy a hacer, le dije a Elisa. Elisa como observadora y la mujer cae con su esposo. Voy armando el sistema para que vayan hilando fino un poquito. La cuestión que esa sesión, sí hubo un avance, es cierto, hubo un avance,
tenía la suerte que cerca de donde hacíamos la sesión había perros. Y cuando termino de hacer, le hago el clásico en PNL, que es el fatfobia, ¿no? Que muchos de ustedes lo conocen. Recuerdo que cuando antes de hacerle la técnica, la saqué a pasear por ahí, por la zona donde estábamos, que habían perros y algunos sueltos, y la primera vez que esta señora tiene contacto con el perro, viene un perro de frente, y ella da un salto y el perro también da un salto. Y seguimos, doy la vuelta donde yo sabía que había unos perros, la llevé para ahí y los perros la ladraban, la ladraban, la ladraban. Hago la técnica y vuelvo a salir. Cuando salimos ya no viene un perro, viene un gato. La mujer se sobresalta un poquito, pero el gato ya no hace nada, pasa de largo. La llevo a donde estaban los perros que ladraban, ¿sí? Y los perros ya no ladraron. Claro, pero la mujer seguía, o sea, yo la tenía al lado y veía que ella temblaba todavía. No daba saltos, pero temblaba. Pero la energía de los animales ya había cambiado. Entonces, bueno, finalmente hay que hacer una segunda sesión, pero ¿de qué nos dábamos cuenta? Que una interferencia, sin querer deslindar mi responsabilidad como penelista, ¿sí? Tal vez hubo algo que yo podría haber hecho mejor, ¿no? Para que la mujer se vaya a su casa tranquila y no resolverle solo el problema al gato y al perro del vecino. Pero Elisa, en una segunda sesión, le dije a Elisa, ve a su casa y en un momento asegúrate que no esté el esposo, porque me había dado cuenta que el esposo, como espectador de lo que estábamos haciendo, ¿sí? No había favorecido el proceso. Terapeutas sistémicos, ahí ustedes podrán sacar sus, sus conclusiones, pero no vamos a hablar de eso ahora, pero como para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué les quiero decir? Una sesión de avance puede ser para estos casos. Hay una premura, ¿sí? No necesariamente me refiero a una fobia, pero hay una premura. Hay algo que urge resolver, ¿sí? Puede ser, alguien tiene, no sé, es el gerente de una empresa y tiene que dar un discurso que es fundamental para la expansión de su empresa, para sostener su puesto, lo que sea, y hay algo que lo está bloqueando, que no le permite y dice, quiero resolver esto. Y no quiero terminar, no tengo tiempo y para resolverlo en otro momento, es un buen momento para hacer una sesión de avance, ¿sí? Porque hay es perentorio en el tiempo. Pero también puede ser porque la persona ha llegado a un momento en que ya está al límite, vale decir, no va a haber pérdida de dinero ni nada por el estilo, ¿sí? Podría esperar, pero ya no puede, ¿sí? ¿Por qué? Porque no da más, está al límite. Y puede decir, por favor, esto lo quiero resolver. Tal vez alguien que está atravesando la famosa noche oscura del alma y quieres, ¿no? Ya resolver. ¿A qué se aplica la sesión? Entonces se elige, ¿sí? Se acuerda un área, una sección de la vida, por llamarlo de alguna manera, de la persona en que eh, necesita trabajar y resolverlo perentoriamente. Una sesión de avance, les voy a compartir primero 3 o 4 preguntas que no son las mismas que yo recomiendo y que hemos visto en muchas formaciones, que son las clásicas preguntas con las que iniciamos una sesión de coaching. Estas son unas preguntas ligeramente diferentes, porque además, recuerden lo que siempre les dije, una sesión de avance, desde mi punto de vista, tan profunda, debe realizarse bajo una consigna. Ya deben tener establecido una relación con ese cliente. O sea, no es que ponen un letrero en su consultorio, en su casa, en internet, y dicen, hago sesiones de avance. Y la gente dice, yo quiero una sesión de avance, venga, pase, que le haga una sesión de avance. No. ¿Sí? Una sesión de avance es algo muy delicado, es algo muy profundo, que requiere de muchísimos recursos, hay muchas cosas que se ponen en juego, ¿sí? Puede durar 3 horas, 8 horas, puede durar un fin de semana, no lo sabemos, hasta que se resuelve eso, ¿sí? Que el cliente quiere resolver y se valida que se ha resuelto. Por lo tanto, para que una persona nos confíe tamaña empresa, debemos tener construido una relación. Hay un psiquiatra que es el doctor Marín, creo que es el apellido. Hace poquito escribí en Facebook y dije, no voy a citar la fuente para hacerme cargo de lo que digo, ¿sí? Es una frase del doctor Marín que él dice, primero se inventó la depresión y después se inventaron los antidepresivos. Él sostiene que no hay un modelo terapéutico que funcione mejor que otro, sino que
el factor determinante en un proceso de transformación es el terapeuta y la relación que el terapeuta establece con su cliente o paciente. Así que no hay una cuestión acá, no es que es la PNL lo mejor, no es que la Gestalt es mejor, no es que esto es mejor o que lo otro es mejor. Acá lo que genera el cambio en realidad es nuestra capacidad de establecer esa relación. Es como, ¿vieron el libro de Joe Dispenza, El placebo eres tú? Bueno, acá creo que el placebo es esa relación que se establece, ¿sí?, de confianza y que permite que el cliente diga, ok, este es el momento, esta es la persona, y esa fusión hace que él tenga esperanza. Sí creo que la PNL, al ser una herramienta, una psicología ágil, hace que la persona vea un cambio de inmediato, aunque no sea definitorio, ya es un cambio, lo cual le da la esperanza de que eso puede ser diferente. No significa que ahí ya cambió todo, ¿no? Sería mentirnos a nosotros mismos. Que eso es. Pero sí a la persona le dice, ok, hasta acá yo sentía que estaba estancado o que estaba retrocediendo, y con esto me doy cuenta, no solo que puedo, sino que la maravilla que tiene la PNL es que es una herramienta de autoaplicación. O sea, la persona puede llevársela a su casa y decir, ok, ¿sí?, voy a autoaplicarme PNL. Entonces, en una sesión de avance hay una serie de preguntas, que esto sí, si quieren la pueden anotar, como les gusta cuando les digo anotar, ¿no? De acá veo sus caritas, se les transforma la cara. Cuando digo, pueden anotar, su cara cambia. Tenemos incorporado ese metaprograma de que porque lo anoto me lo voy a acordar, ¿no? Y fíjense que ahora si yo les pregunto, yo creo que y me incluyo, ¿eh? Yo el único teléfono que sé de memoria es el mío y el de Lisa. No sé otro teléfono de memoria. Ni el de mi mejor amigo, de mis mejores amigos, no lo sé de memoria. ¿Por qué? Porque lo tengo anotado acá. Entonces no me lo sé, ¿verdad? Y antes, ¿se acuerdan cómo nos acordábamos de memoria el número de varias personas? ¿Por qué? Porque si no teníamos a la mano la libretita o lo que sea, ¿sí?, y teníamos que llamarlo, necesitábamos, o sea que es una falacia eso de que porque lo anoto, pero bueno, para que vean que soy cuate. Una sesión de avance, que puede ser de rediseño personal o no, ¿sí?, eso ya depende del enfoque que le den. En el fondo es rediseño personal, pero una sesión de avance tiene una profundidad diferente. No es solo hacer preguntas, las preguntas abren, ¿sí?, permiten que emerjan cosas que no estaban sobre la mesa y que a veces el cliente no se da cuenta, y cuando hacemos una pregunta, la persona no puede dejar de responder con su cuerpo. Con la boca puede responder o no, hasta puede responder como le respondieron a McDonald's, ¿sí? Es que lo que yo quiero es esto, o lo que no quiero es esto en mi vida, pero el cuerpo va a decir otra cosa. ¿Me explico? O sea, la pregunta no es para que anotemos la respuesta, ¿sí? La pregunta es para darnos cuenta qué genera la pregunta en el cuerpo de nuestro cliente o de nuestro paciente, ¿sí? Además, hoy ya tenemos el Zoom. No sé si saben que el Zoom tiene hoy una función de inteligencia artificial que les hace la transcripción y el resumen de la sesión. Mi recomendación es que, en general, eviten estar anotando en una sesión. Yo esto le llamo preguntas profundas. Es previa a las preguntas de la sesión de rediseño, ¿sí? Se las voy a dar muy rapidito para que tomen nota, como un regalo que les quiero dejar. Y luego sí, voy a ir con las preguntas de la sesión de avance, y vamos a hacer, no una sesión de avance, pues no tenemos 3, 8 horas, menos un fin de semana. Salvo que me escriban por ahí, Edgardo, yo tengo $15.000 que me sobran y quiero hacer una sesión de avance. Pues lo hablamos, ¿sí? Puedo disponer del fin de semana. Pero salvo ese caso, ¿sí? Les dejo acá las preguntas profundas. Son las preguntas que yo suelo enviar antes de la sesión de avance. ¿Por qué? Porque ya la persona me está diciendo, Edgardo, no puedo con esto, quiero resolver esto. Entonces le pregunto, ¿qué te ha impedido resolverlo? Bien.
¿Quién me contesta? ¿Qué te ha impedido resolverlo? Procrastinación, dice Fernando. Ok. ¿Qué te genera procrastinar, Fernando? Hola, Fer, de paso, qué gusto verte acá. Mi querido, estimado, nunca bien ponderado, Fernando, ¿cómo estás? A ver, si quieres, ¿te animas, Fer, que hagamos un ida y vuelta? Fer, grandísimo amigo y terapeuta de los mejores. Y mi compañero de luchas en Facebook. Cuando yo salgo a combatir, ¿sí? Al sistema en Facebook, el primero que me apoya, Fernando, y muchos otros. ¿Cómo está, Fer? ¿Cómo te va? Muy bien, Edgardo, un gustazo estar aquí y un saludo a todos los que están acompañando en esta sesión. Ok. Dime, Fer, y de paso voy con la segunda pregunta. Me dice que la procrastinación te ha impedido triunfar, ¿sí? ¿Y qué te ha impedido lograr tus sueños? Los pocos que Anote. no he logrado todavía porque he dividido mi tiempo en varias actividades. Bien. Ok. ¿Y qué emoción crees que te ha impedido eso? La emoción, ¿Qué emoción te no, ha pedido eso? ¿Sí? Te ha impedido, ¿sí?, lograr ese sueño. ¿Qué emoción, cuál ha sido tu emoción preponderante? no me llega alguna emoción así como que diga, más bien es porque siempre divido mi tiempo en varias actividades que yo tengo. Ok. Y cuando, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es tu intención en dividir el tiempo en actividades? Me gusta. Por ejemplo, tengo libros ahí que recién los terminé y estoy dando el último retoque y estaba viendo que desde 2023, creo, estaba escribiéndolo y todavía ahí estoy haciendo, entonces, ampliando mis líneas de ventas en medicina y estudiar, porque en medicina tú sabes que siempre eso hay que actualizarse, entonces estoy Ajá. en todo eso. ¿Cuál es la piedra en el camino, Fer? La procrastinación, porque divido mi tiempo y no he puesto que lo más importante sea lo más importante. Bien. ¿Y qué te dices acerca de eso? Acerca de... Que debo de darle, debo de darle, así como ahorita le di al libro, que sea lo más importante. Entonces le dediqué mucho tiempo, incluso me fui donde mi hijo a dedicar varios días para dedicarme a escribir, porque era difícil. Llego a mi casa y había las consultas y siempre hay que atender. Entonces yo dije, no, voy a terminar el libro, me fui donde mi hijo a vivir un tiempito y ahí ya pude terminarlo como quiera. Hay que darle ya los retoques, pero ya, por lo menos ya lo terminé. Ok. ¿Y por qué has tolerado eso, Fer? Por, por tolerado, la verdad, como que no sé, porque siempre estaba, no he tenido, más bien me he dedicado de lleno a mis consultas y el resto lo he procrastinado, o sea, lo he dividido un rato al libro, un rato a vender la medicina y ahí he estado, en eso he estado y como de una u otra manera he pasado 10 bien en la parte a ver, como en la parte económica, digamos. Entonces, Bien. como que ahí estaba, ahí estaba. Te detengo ahí un segundito, Fer, para que reflexiones y reflexionemos todos juntos. Pueden notar, ¿sí? Con tu permiso, Fer, ¿no? No, quiero Obvio, sí, simplemente sí, ya hacer no. un marco de aprendizaje. Nota, Fer, y nota el resto, que hay una construcción lingüística muy larga, no sé si se dan cuenta. De alguna manera, ¿sí? Incentivado por una pregunta que yo le hice, ¿por qué? Bien, entonces, cuando pregunto por qué, aparece la justificación, aparece... Pero, ¿qué crees que tienes, Fer, ahora mismo a tu alcance para romper eso, para romper ese proceso? Decisión es lo que debo de tener. Ok, bien. ¿Y estás decidiendo? Cada vez más. No lo he dado al 100%, pero cada vez más. Bien. ¿Y qué es lo que te está impidiendo decidir? La procrastinación, porque divido mi tiempo. Hoy iba a hacer un en vivo, por ejemplo, y me apareció esta clase y cuando también lo dije, la voy a adelantar y vi la noticia de que un amigo se murió y
eso ya me dije, no, no, ya lo suspendí, por ejemplo, el en vivo. Dos cosas que pasaron, te digo como por ejemplo, que no me dejó llevar a hacer un en vivo sobre lo que a mí me gusta. Ok. Y cuando pasa eso, ¿eso qué te genera? Bueno, sí, sí, un poquito de que por qué, hasta cuándo estoy así con eso. Un poquito de qué, un poquito de qué. Espérate ahí. De rechazo a A uno ver. mismo porque no, no logro, Ok, ok. ¿Notaste ahora cómo se acortó el relato? Por no llamarle cuento, sí, ¿sí? Se acortó. Fíjate qué pasó en tu cuerpo ahora. El rechazo a ti mismo. No estamos acá en un contexto terapéutico ni de coaching, simplemente de reflexión. Y además, Fer, tienes herramientas de sobra. Yo simplemente quería acompañarte, ¿sí? A que te des cuenta que la respuesta estaba en tu cuerpo. Fíjate cómo ahora, ¿no? Si pudieses mirarte de afuera, cómo tus accesos oculares han cambiado. Antes estaban acá, a esta altura. ¿Por qué? Porque estabas buscando la palabra para justificar, 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 justificar. Y de pronto, tac, apareció rechazo a mí mismo. Y tu cuerpo lo sintió. Ahí tocaste un valor, no sé cuál es, ¿sí? Pero hay un valor o un antivalor, no lo sabemos, ¿sí? Que está rigiendo tu vida. O sea, la procrastinación, ¿sí? A ver si logro explicarme bien y luego lo abrimos a preguntas a ver si se entiende, ¿sí? La procrastinación es solo la superficie de algo que está más profundo. Estás procrastinando porque estás buscando satisfacer un valor inconsciente. Ese valor, ya, ese valor inconsciente, que habría que indagarlo, pero se activa cuando sientes rechazo o cuando sientes que de alguna manera o tu accionar o la consecuencia de accionar pueden hacerte sentirse rechazado. Quiero, esto habría que profundizarlo, Fer, pero quiero tomarlo como ejemplo y no como un diagnóstico. ¿Me explico? Porque no estamos acá para diagnosticar a nadie, ¿sí? ¿sabes? Tomarlo como un ejemplo. ¿Qué te quiero decir? La procrastinación es una estrategia de protección inconsciente porque probablemente cuando accionas, algo sucede, cuando accionamos, o sea, yo para dar esto necesito exponerme, ¿sí? Yo para hablar con ustedes me tengo que exponer. Cada vez que hablo, me expongo a que puedan sentirse ustedes de alguna manera. Cada vez que bromeo con el tema de las cámaras, ¿sí? Corro el riesgo que alguno se ofenda, ¿sí? Y me tire un camarazo, ¿sí? ¿Ok? Bien, entonces, pero no hay otra manera. O sea, estoy acá para comunicar y hacerme cargo de lo que comunico. Entonces, probablemente haya ahí un metaprograma de miedo a que te rechacen o lo que es peor en realidad, ¿sí? Tony Robbins dice que todo eso del síndrome del impostor y del miedo a rechazarme es todo pura basura y que en realidad a lo único que le tengo miedo a cómo me voy a sentir yo si me rechazan. No es el miedo a que me rechacen, es el miedo a cómo me voy a sentir si me rechazan. Y que tiene sentido porque en realidad a todos nos rechazan. ¿Sí? Es probable que yo diga, bueno, encienda su cámara, me hago el gracioso, y yo lo veo, ustedes se sonríen, y por debajo alguno está pensando, ¿viste que se qué pelado, hijo de su madre? Y eso yo ya no lo puedo manejar, ¿me explico? Pero durante mucho tiempo, porque le he contado más de una vez mi historia, ¿sí? La historia que cuando me decían el mudo y que tenía una timidez patológica, y no es que es que soy tímido era la justificación a un miedo pavoroso a sentirme rechazado, porque yo mismo me rechazaba. Entonces, eso que ocurrió, ahí Fer, eso que ocurrió en tu cuerpo, es el hilito desde el cual tiraríamos en una sesión de avance. Es la puerta que abriríamos, ¿sí? A través de todo un proceso que puede llevar horas y que tiene un protocolo, pero que empieza con estas preguntas, que ahora se las voy a repasar, que se las hice a Fer, ¿sí? Pero me parecía medio aburrido, ¿sí? Y te lo agradezco mucho, Fer, porque me permitiste darle dinámica a esto. Sería muy aburrido y no tiene mucho sentido yo decir, a ver, tomen una lista de preguntas, porque acá, en realidad, las preguntas son simplemente una excusa para permitirme darme cuenta
cómo impacta cada una de ellas, ¿sí?, en la corporalidad de quien tengo enfrente. ¿Se entiende? Para eso están las preguntas, no para seguirlas como, ¿sí?, como si fuese un santo grial. Tengo que preguntar esto, tengo que preguntar esto. Simplemente una estructura, y fíjense, todavía ni siquiera hemos empezado una sesión de avance. Esto normalmente yo se las envío a las personas, yo leo, ¿sí?, les leo, y cuando vamos a la sesión, ¿sí?, hago que me lea la respuesta. Acá me dijiste tal cosa, y voy calibrando qué le va generando. O puedo hacerlo directamente en vivo y en directo. Depende, ¿sí?, cómo quieran abordarlo y cómo se dé la situación, el contexto. ¿Vamos yendo hasta acá? ¿Sí? Les repito las preguntas. ¿Qué te ha impedido triunfar? ¿Qué te ha impedido lograr tus sueños? ¿Qué comportamiento o hábito emocional te lo ha impedido? ¿Puedo hacer las tres o puedo hacer una? Es un distinto. Yo lo que estoy atento es a qué le genera. Y con Fer, fíjense que le hice varias, porque notaron que había como, yo le hacía la pregunta y ¡tac! Era como un escudero, ¿no? Yo le hacía la pregunta y ¡tac! Me la devolvía, y ¡tac! Me la devolvía, y se cubría y se justificaba, hasta que en un momento apareció, ¿sí?, algo se movió dentro de él, que esa estructura lingüística larga, 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 y hasta digital, ¿no? Era como un cassette, ¿no?, que repetía, 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 hasta que en un momento se hizo corta y analógica. O sea, ya tenía otro componente, ¿no? Ya se movió el cuerpo, el rostro cambió, ¿bien? Esta pregunta es toda una metáfora. ¿Qué piedra sigue estando en el camino? Se podría preguntar de cualquier otra manera, ¿sí?, pero el hecho de metaforizar implica ir a otro lugar donde ya tocamos resortes inconscientes. Saben que la mente inconsciente es muy susceptible a lo simbólico, ¿verdad? Entonces, cuando estructuramos esto, puedo decir piedras, puedo decir, no sé, ¿qué cuesta inalcanzable en tu vida? No sé. O sea, puede ser piedra como puede ser cualquier otra. Estoy apelando a un elemento simbólico, ¿sí? ¿Qué te ha impedido hasta ahora lograr la vida que mereces? ¿Por qué has tolerado ese nivel tan bajo para que todavía esté eso en tu vida? ¿Qué notan acá en esta pregunta? Fíjense, ¿por qué has tolerado este nivel tan bajo para que todavía esté en tu vida? ¿Cuál es la intención de esa pregunta? Lo dejo abierto ahí a que participen panelistas, coach, terapeutas, astronautas de las galaxias. Eso, María Elena. Eso, María Elena. Muy. Responsabilidad de uno mismo, claro. Sutilmente, sin decírselo, ¿sí?, o diciéndoselo muy sutilmente, le estoy diciendo, hazte responsable. ¿Sí? Es como cuando desafiamos en el metamodelo, ¿no? Cómo el hecho de que tal haga tal cosa hace que elijas sentirte así. Acá cuando yo le estoy diciendo, ¿por qué has tolerado este nivel tan bajo? Le estoy diciendo, hey, lo estás tolerando. Dice el gran Tony Robbins, ¿no? Lo que toleras persiste. Creo que esa es la frase. Si se acuerda algún Tony Robbinsista por ahí, ¿sí? Lo que toleras persiste, así, una cosa por el estilo, ¿bien? O tu vida está hecho de lo que toleras, una cosa así, ¿sí? Porque el ser humano se acostumbra a todo, incluso a la excelencia. Pasa que a veces toleramos la mediocridad, pero a veces nos resulta muy difícil tolerar la excelencia. Vaya a saber por qué, ¿sí? Es medio loco, como que existe el miedo al éxito, ¿verdad? Porque tiene mucho sentido el miedo, tengo miedo al fracaso, pero en realidad a veces no es el miedo al fracaso, es miedo al éxito. Porque un gran poder implica una gran responsabilidad. Y decidir ser exitoso implica una gran responsabilidad. Y hay algunas preguntas que no llegué a hacerle, ¿sí?, porque detecté ahí el núcleo de la cuestión. El mapa sensorial le llamamos en PNL, ¿no? ¿Sí? Afloró ahí ese mapa sensorial. ¿Cuál es el mejor momento ahora para cambiar? Fíjense cómo lo estoy preguntando. ¿Cuál es el mejor momento ahora para cambiar? Eso me hace acordar a un gran maestro que tuve en ventas, peruano, por cierto. Es tan analógico que no he podido convencerlo que venga acá a estos ámbitos. Recuerdo, trabajábamos juntos, él fue mi gerente de ventas en una empresa donde yo trabajaba. Y yo tenía un cheque que no podía cobrar en una institución pública. Todavía me acuerdo, la municipalidad de Breña, para que sepan los peruanos. La municipalidad de Breña
no quería pagarme un cheque. No es que no quería pagarme, yo no tenía la habilidad para gestionarlo. Se había hecho una venta, me habían hecho y cuando iba, no era un cheque, era una factura, ¿sí? A cobrar. Cada vez que iba a ver si ya la habían procesado la parte contable, me decía que no, que esto, que el otro. Y me dice, Alfredo, yo te voy a acompañar. ¿Sí? Y lo que hizo Alfredo, lo que yo tuve que haber hecho al principio. Quiero hablar con el gerente. Yo iba y hablaba ahí con el tinterillo, con el que que pregúntale a aquel, y dice, quiero hablar con el gerente, así. ¿Y usted de dónde viene? Yo vengo de SA, no sé, y vino el gerente. Y Alfredo con su presencia le dijo, ok, el señor Maidana viene y no sé qué le dijo, y el otro dice, bueno, le dice, se lo voy a resolver. ¿Sí? Y Alfredo le contestó, tiene todos los 20 minutos del mundo para responderme. Y trajo, en menos de 20 minutos, vino con el cheque. ¿Sí? Es un poco el mismo principio cuando decimos, ¿cuál es el mejor momento ahora para cambiar? Se lo puedo decir de distintas maneras. ¿Cuál es el mejor momento ahora para cambiar? ¿O cuál es el mejor momento ahora para cambiar? Se lo puedo decir de distintas maneras, la mente inconsciente lo va a procesar. ¿Qué opciones tienes ahora mismo para realizar este cambio? Esto ya, acá ya empezamos a avanzar, ¿bien? Pero ¿qué pasa? ¿Dónde comienza el verdadero proceso de avance cuando detectamos el mapa sensorial? ¿Sí? Cuando dejamos de tanto lenguaje, tanta justificación y nos damos cuenta que hay impacto, ok, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? Ahí es donde hay que abrir, ¿sí? Ahí tocamos, dolió, ahí es donde hay que abrir, ahí donde está la maleza, ¿sí? Ahí es donde hay que arrancar. Y ahí comienza la sesión de avance. ¿Bien? Vamos con las 4 primeras preguntas, esto es como una previa, ¿sí? Ya se van dando cuenta por qué puede resultar tan larga una sesión de avance, ¿verdad? Porque acá incluso interrumpí el proceso, porque no estamos en un proceso, digamos, en una sesión de rediseño personal. Estamos en una clase donde vamos a extraer aprendizaje. ¿Bien? Pero ahí bien podría empezar a decir, ok, este es el área, ¿no? Es como que acá dolió, listo, hacemos un circulito ahí, ¿sí? Acá vamos a trabajar. Esto es lo que dolió. Autoestima, rechazo por mí mismo, lo que sea. Ahí, ¿bien? Y preguntamos, ya en la sesión de avance, ¿qué área de tu vida quieres mejorar? La pregunta acá sería, ¿en qué área de tu vida sientes que se activa esto? ¿Sí? Lo que descubrimos ahí. ¿En qué área de tu vida sientes que se activa esto? ¿Se entiende a qué me refiero cuando digo se activa esto? ¿A qué me refiero? A eso que acabamos de descubrir en el cuerpo, no en la palabra. ¿Se entiende? Preguntamos. Y acá nos estamos metiendo en otra área que ya voy a explorar un poquito más. ¿Quién es tu referente en eso? O sea, supongamos, ¿sí? ¿Qué área de tu vida quieres mejorar? Bueno, yo quiero ser mejor terapeuta, mejor comunicador, bueno, en el caso de Fer, ¿no? Eh, quiero empezar no a dejar de procrastinar, porque ya saben que eso está formulado en negativo, ¿verdad? Yo podría preguntarle a Fer, ¿para qué quieres dejar de procrastinar? ¿Para hacer qué? Y ahí iríamos, ¿no? Porque lo hemos charlado un poco, ¿no? Avanzar más en tus proyectos, generar este otro proyecto. Bueno, ¿quién es tu referente en esa área? Ahí se abre otra puertita que es hacia el modelado, ¿sí? El proceso de modelado en PNL. Ahí dentro de una sesión de rediseño personal, podríamos iniciar un proceso de modelado. Por ejemplo, le podría preguntar a Fer si dentro de tu área tienes un referente, alguien que dijiste, yo quiero lograr o quiero tomar patrones de excelencia de esta persona. Esta persona veo que avanza, eh, sí, que avanza, que cumple metas, que está activo, que crece y quiero tomar patrones de excelencia. Buscamos eso y podríamos bien incorporar a una sesión de avance que tiene un protocolo, que tiene un proceso, pero que dentro de la flexibilidad que permite la PNL, podemos incorporar a una sesión de avance un proceso de modelado. ¿Sí? Que aquellos que han hecho el máster saben que dentro del máster de PNL, uno de los elementos que se evalúa
es justamente un proceso de modelado, elegir un modelo y modelarlo. Que el modelado, para que se entienda quienes no han profundizado, es un proceso de aprendizaje inconsciente. No es copiar, es incorporar patrones de manera inconsciente. Obviamente que hay una parte que hay que ajustar conscientemente, pero es un proceso inconsciente. Entonces, ¿qué área de tu vida quieres mejorar? ¿Quién es tu referente en eso? ¿Cuál es tu propósito para estar aquí? ¿Y cuánto tiempo has estado teniendo este comportamiento no deseado? Y ahí aparece otro elemento que es clave, ¿sí?, y constitutivo de una sesión de rediseño personal, que es la línea de tiempo, porque yo le estoy preguntando cuánto tiempo has estado teniendo este comportamiento no deseado. Y de hecho le pregunto a Fer, ¿cuánto tiempo has estado teniendo este comportamiento no deseado? Y Fer me dice, hace 5 reencarnaciones. En esta por lo menos 2 años que... Ok, en esta reencarnación. Ok, en esta reencarnación. Ya, imagínense hasta dónde podemos llegar a una sesión de rediseño, ¿no? Podemos ir 4 vidas para atrás, vaya a saber. Y por ahí nos encontramos que son 100 o 200, Fer. Imagínate, por lo menos. Entonces, imagínate cuánto. Entonces, ahí aparece un elemento que, así como podemos trabajar con el modelado, ¿sí?, fíjense que una sesión de avance es como una puerta que se abre y ahí aparece el elemento fundamental para decidir qué hacemos. Seguimos indagando, hacemos más preguntas, hacemos un proceso de modelado, trabajamos con la línea de tiempo. ¿Quién decide eso? El coach, ¿bien? Coach, ok. ¿Y qué necesita el coach para tomar la mejor decisión? ¿Un listado de preguntas? ¿Un protocolo? ¿Notas al margen? ¿Ok? ¿Necesito calibrar? Sí. Pero para hacer una calibración de excelencia, ¿qué necesito? Eso, José, David. Rapport también, Mauricio, claro que sí. Pero el rapport y la calibración, que van juntos, están determinados, o sea, su excelencia está directamente determinado por la excelencia del estado del coach, que es el que le va a permitir tomar decisiones en tiempo real, libre de diálogo interno, sino que decide en tiempo real. Yo desde el momento que decidí, decir, a ver, un voluntario, Fernando, ok, vamos con Fernando. Del momento que empecé a indagar a Fernando, de ese momento, mi parte consciente perdió todo el control de lo que va a pasar. Ya no hay manera de que mi consciente tome el control. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener el control sobre lo que Fernando responde y lo que el cuerpo de Fernando responde. Y menos con 100 reencarnaciones. ¿Sí? Si fuese un alma más nueva, por ahí es más fácil. ¿Sí? Pero si es un alma vieja, pues ya es más complicado. ¿Sí? Entonces, ahí mi parte consciente ya no tiene control. Y debo tener ese estado que en PNL le llamamos estado de no saber, que es un estado de flujo, ¿sí? un estado de conciencia. Incluso para mí es un concepto no mental, es un concepto espiritual. Hay un ejemplo en una entrevista a Ayrton Senna, no sé si saben quién es Ayrton Senna, un ex piloto de Fórmula 1, según los especialistas, el mejor piloto de Fórmula 1, ¿sí?, que existió, que es, digamos, la categoría elite dentro del automovilismo. Ayrton Senna tenía rendimientos de excelencia, y en uno de esos rendimientos de excelencia le preguntaron cómo había logrado esa excelencia en la conducción. Acá en Argentina volvimos a hablar de Fórmula 1 a raíz de que hay un muchachito, ¿sí?, que apellido Colapinto, que hay una medium que dicen que es la reencarnación de Ayrton Senna, ¿sí?, por cierto, y hasta se le parece físicamente. En realidad es un sesgo de confirmación para aquellos que queremos que Colapinto sea Ayrton Senna, pero bueno, digamos que se parece físicamente, ¿sí? En una carrera, este muchachito
a 200, 300 kilómetros por hora. Imagínense, yo lo más rápido que anduve en un automóvil creo que fue a 120 kilómetros por hora. No puedo ni imaginar. Y yo no conducía, por cierto, conducía un amigo que era piloto, por cierto. Estaba probando un auto, me hizo subir y yo iba así agarrado, ¿sí? Y era 120 kilómetros. Estos muchachos van a 300 kilómetros por hora vieron que hoy hay cámaras por todas partes. Era en Las Vegas, que es un circuito callejero, ¿sí? Vale decir, corren por el medio de la ciudad y para el trazado han puesto unas estructuras de cemento para marcar la ruta por donde van los autos. Y en una toma se le ve que el auto de Colapinto da la vuelta y en ese muro había una propaganda, ¿no? O sea, habían puesto una tela adhesiva con una publicidad. La rueda del auto roza la publicidad y la desprende. O sea que la rueda del auto a 300 kilómetros por hora, ¿sí? Se acercó a una distancia que desprendió, sin chocarlo, desprendió la publicidad que estaba adherida al muro. Eso no es algo que se puede hacer conscientemente. Cuando le preguntaron a Ayrton Senna, dice, ¿qué pasó? Dice, yo no puedo decirte por qué. Yo lo único que recuerdo es que yo iba por un túnel de luz y que yo no conducía mi auto. Era conducido por alguien. Ese es el estado de flow, el estado de no saber, ¿sí? Es un estado de conciencia, no sé si llamarle de iluminación o de qué. Es más, Ayrton Senna, me estoy metiendo en su mundo de creencias, cada uno lo verá de su creencia, dice, el auto lo conducía a Dios, yo no lo conducía. Yo lo único que recuerdo es que estaba en un haz de luz. Ese estado es algo muy similar al que relata o al que, sí, relata el relato, porque no recuerdo si estas son palabras de Milton Erickson. Cuando a Milton Erickson le preguntaban qué había en su mente cuando estaba frente a un paciente para lograr los niveles de excelencia que obtenía en un proceso terapéutico, porque a él se le ocurrían metáforas, historias y otras cosas de la nada, ¿sí? Estaba hablando y se le ocurrió una historia y esa historia resultaba ser terapéutica y sanadora para su cliente. Y le preguntan qué había en su mente cuando él estaba con el cliente y él responde que en mi mente no había nada, absolutamente nada. Y como no había nada, todo podía, ¿sí? Era simplemente un canal para que la información que necesitaba él y su cliente llegase en ese momento. Entonces, lo más importante en el desarrollo de una sesión de avance es el estado, y el estado se trabaja, y creo que es la responsabilidad más importante de un coach, de un terapeuta. No solo el estudiar modelos, sistemas, teoría, y etcétera, etcétera, que está muy bien, ¿sí? No solamente conocer técnicas, sino trabajar el estado. La clave en una sesión de avance, una sesión que puede durar 3 horas, 8 horas, un fin de semana. ¿Se entiende esto? La pregunta es, ¿qué tanto cada uno de ustedes que es coach, terapeuta, penelista, etcétera, etcétera, trabaja en su estado antes de una sesión? Incluso podría preguntar, ¿trabaja en su estado? Y si lo trabajan, ¿qué tanto lo trabajan? ¿Lo tienen anclado? ¿Sabían que se puede anclar estados? ¿Sabían que se pueden anclar a nivel inconsciente que se activen automáticamente cuando entran a una sesión? Claro, no lo saben porque todavía no han hecho el máster, pero se puede anclar. Es tan poderosa nuestra mente inconsciente que podemos, a través de establecer comunicación con la mente inconsciente, que es una de las herramientas creo que más poderosas que puede tener el ser humano. De hecho, Milton Erickson decía, el paciente es paciente porque no ha aprendido a comunicarse con su mente inconsciente. Si podemos establecer una comunicación como si fuese nuestro mejor amigo, podríamos hacer acuerdos, hacerle pedidos, establecer estrategias. Por ejemplo, pedirle que cada vez que entre una sesión active en automático determinado estado. O a un nivel mucho más avanzado, pero que también lo van a aprender en el máster, es pedirle que les dé un feedback mientras están durmiendo. O
¿Saben lo que es un feedback, no? Lo que es o un autofeedback, ¿sí? Cuando nos ponemos en tercera, evaluamos nuestra performance desde afuera como un observador, vemos, escuchamos, ¿sí? Qué hizo bien y qué puede mejorar, luego cerramos los ojos, lo incorporamos a nivel inconsciente y eso queda ahí, ¿sí? Queda impreso a nivel inconsciente como un aprendizaje para que se active en la próxima performance. Si naturalmente, si se ha hecho bien el proceso de autofeedback, eso se va a activar y vamos a tener una mejor performance. Podemos pedirle a nuestro inconsciente que haga ese proceso de autofeedback mientras estamos durmiendo, que lo haga en automático. Va a decir que ya tenga incorporado, así como vieron que cuando vamos a dormir, naturalmente hay un proceso de reparación celular, por ejemplo, y muchos otros procesos que se desencadenan cuando cuerpo y mente están en reposo. No se hacen mientras estamos activos, ¿verdad? Es un proceso que se activa inconscientemente. De la misma manera, podemos programar para que al finalizar el día, cuando nos vamos a dormir, ¿sí? Hemos hecho un acuerdo, un pedido, lo que sea, a nuestra mente inconsciente y pedirle que haga un autofeedback de nuestra performance del día. Dice Lisa, hay que hacerse amigos de la mente inconsciente, pero de la tuya, no de la mía, Eli. La mía es mía y lo que piensa mi mente inconsciente es mi mente inconsciente. Bien, nos queda tiempo para hacer algo práctico. Vamos a trabajar todo en equipo, pero necesito que prendan su camarita, ¿sí? Porque necesito verlos, calibrarlos, percibirlo, porque vamos a hacer un viaje cuántico. Y si no los estoy viendo, corren el riesgo de disgregarse en la nada y no aparecer nunca más. Porque vamos a movernos en el tiempo, en el espacio. Vamos a trabajar con una línea de tiempo y para hacerlo homogéneo a esto, es decir, para poder trabajar con todos en conjunto, vamos a tomar como elemento de trabajo un bloqueo. ¿Sí? ¿A qué me refiero cuando digo un bloqueo? Vieron cuando trabajamos con Fer, dice, quiero hacer tal cosa, pero procrastino, no avanzo. ¿Sí? Todos en la vida tenemos bloqueos. En algún área estamos bloqueados, si no, no estaríamos acá. ¿Sí? No estaríamos en este plano para empezar. ¿Sí? Así que ese cuento de que no, yo ya tengo, que aunque les parezca increíble, me ha ocurrido más de una vez. Gente que cuando estamos así en un entrenamiento, yo ya no sé qué trabajar porque no, yo ya, imagínate todo lo que vengo trabajando en mí. Ya tengo, no encuentro nada. Ahí se tiene que encender una alarma. Ustedes como terapeuta decir, acá hay algo, ¿sí? Hay gato encerrado. Porque no existe eso de que ya tengo todo resuelto en la vida. ¿Sí? Puede ser que conscientemente crea eso, sea honesta en lo que dice, ¿sí? Honesto en lo que dice. Pero claramente no es así. ¿Sí? ¿A qué me refiero con un bloqueo? Hay algo que sienten que repetidamente vamos a trabajar un comportamiento, para ser más específico. Hay un comportamiento que no los está favoreciendo. No tienen que contarlo, así que tranquilo, tranquila. Pero hay un comportamiento, como en el caso de Fer, que dice procrastino. Bien, ese es el comportamiento que lo está bloqueando. Puede ser procrastinación, puede ser falta de energía, puede ser miedo, puede ser culpa, lo que sea, algo que no te deja vergüenza. Por ahí quiero tener una charla y no me animo, me bloqueo. Quiero decir algo, quiero hacer una llamada, lo que sea. ¿Se entiende? Levanten la mano si quedó claro. Bien, quedó grabado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la línea, vas a imaginar tu línea de tiempo, ¿sí? Imaginariamente te vas a parar como que estás sobre tu línea de tiempo, enfrente está el futuro, lo voy a estandarizar un poquito, ¿no? Normalmente una línea de tiempo no se traza de una manera tan uniforme, porque las líneas de tiempo son diferentes, pero las vamos a unificar, ¿sí? Para poder trabajar en equipo. Vamos como que tu línea de tiempo vas a ponerte sobre tu línea de tiempo, mirando hacia el futuro, de espalda al pasado. No vamos a hacer acá un proceso terapéutico porque no es el contexto, ¿sí? Y tampoco ese es el objetivo de esto. Simplemente vamos a hacer un trabajo, ¿sí? Sobre la línea de tiempo, lo que bien podría ser un trabajo en la línea de tiempo en un proceso de rediseño personal. Pero vamos a utilizar solo un elemento de los muchos que se pueden utilizar en un proceso de rediseño personal. Entonces, está sobre tu línea de tiempo,
en hoy, aquí, ahora, mirando hacia el futuro. ¿Sí? Ok. Lo que te voy a pedir es que, ahora te voy a dar la indicación, vas a cerrar tus ojos, ojitos, ojillos, y vas a ir avanzando hacia el futuro hasta que llegues a un momento donde aparece ese bloqueo. Después les voy a pasar la grabación, ¿sí? Hagan el ejercicio, eviten tomar nota. No quiero decir que vi a alguno tomando nota, aunque no lo vi, pero me doy cuenta que están tomando nota, ¿sí? Entonces, avancen, y no voy a decir que empieza con M el que está tomando. Avancen hacia el futuro con sus ojillos cerrados hasta toparse con ese bloqueo. Háganme caso, les va a ir muy bien. ¿Estás ahí? Bloqueado o bloqueada. Y fíjate qué pasa en tu cuerpo, qué sientes cuando ocurre eso. Evita conceptualizar. Ve a tu cuerpo, qué pasa en tu cuerpo, qué notas en tu cuerpo cuando aparece ese bloqueo. ¿En qué parte de tu cuerpo aparece algo, esa sensación, cuando estás bloqueado o bloqueado? Bien, cuando ya hayas podido percibir eso claramente, le vas a pedir a tu mente inconsciente que tome eso como una señal. Como quieras comunicarte con tu mente inconsciente, pídele que tome eso como una señal para ser usada cuando se lo pidas. Esa sensación que sientes en tu cuerpo es una señal, ¿ok? Retrocede de nuevo hasta el presente y abres tus ojitos, ojillos, ojazos, ¿sí? Y te mueves un poquito, ¿sí? Mira hacia arriba, te mueves para desprenderte de esa sensación. Bien. Si has hecho bien tu trabajo, ahí te pusiste en contacto con ese mapa sensorial, ¿sí? Hay algo ahí que pasó en tu cuerpo y que le has pedido a tu inconsciente que va a usar como señal, ¿sí? ¿Para qué? Ahora vamos a hacer un viaje hacia atrás, ¿sí? Le vas a pedir, ahora te voy a decir, vas a hacer, estás en el presente sobre tu línea de tiempo, mirando al futuro de espalda pasa. Cierra tus ojos, estás en el presente, cierra tus ojos, dile a tu mente inconsciente que te lleve hacia atrás en la línea de tiempo hasta que se active esa señal. Cuando en ese retroceso hacia atrás aparezca de nuevo esta señal que acordaron, ahí te vas a detener. Dile a tu inconsciente y ve hacia atrás. Y te detienes ahí, donde sientas de nuevo que aparezca esa sensación que sentiste anteriormente. ¿Okay? Ese comportamiento que te bloquea. Cuando llegues ahí, nota qué pasa de nuevo en tu cuerpo, nota qué tan atrás fuiste, si fue un mes, un año, más o menos, pero identifica qué tanto fuiste atrás. Y conecta de nuevo con esa sensación. Y quiero que la recuerdes, esa sensación. Es muy importante que notes qué pasa en tu cuerpo, cómo te hace sentir eso. Y ahora al abrir tus ojos, vas a salir ya de la línea de tiempo, ¿sí? Y te vas a mover. Te mueves, necesito que estés en un estado neutro. Si hace falta, mira hacia arriba, di tu número de documento o de teléfono de atrás para adelante varias veces, que se active tu hemisferio izquierdo y que salgas de esa emocionalidad, ¿sí? Si hace falta, te paras, te mueves, lo que sea, ¿bien? Ahora vamos a utilizar una serie de preguntas que son parte del protocolo de una sesión de rediseño. Vamos a hacer un poquito como para que tengas un panorama de qué se trata y de su efectividad. Por eso te he pedido que recuerdes cómo se sentía tu cuerpo, ¿de acuerdo? Porque esto no va a ser, vamos a hacer un testeo de qué pasó, pero no va a ser un testeo verbal, porque eso no sirve de nada, ¿sí? Pues si no nos pasa como a McDonald's, ¿verdad?
No, sí, ya está bien, ya lo resolví, nada, todo eso es puro cuento. El parámetro va a ser qué dice tu cuerpo cuando vuelvas a relacionarte con ese bloqueo, con ese comportamiento que te bloquea. ¿Bien? ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? ¿Sí? Imaginariamente vas a entrar en la línea de tiempo, pero un minuto antes de esa última situación. Viste que fuiste al futuro, luego fuiste hacia atrás, ¿verdad? Eso te llevó hacia atrás. Ahí sentiste de nuevo eso. Ahora vas a entrar de nuevo a la línea de tiempo mirando al futuro, de espalda al pasado, pero un minuto antes de esa situación última. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, cierra tus ojos, entra a la línea de tiempo. Y desde afuera vas a ver ese comportamiento que te mantiene bloqueado. Cierra tus ojos, pero lo estás viendo desde afuera. ¿Sí? Ahí ves a tu otro yo que está ahí comportándose de esa manera que lo mantiene bloqueado. ¿Sí? Como un observador, estás desde afuera. Ahí no hay ninguna de las emociones que tiene ese otro tú. Estás desde afuera. Ahora vas a entrar a esa situación. Ahora sí, eres tú de nuevo y simplemente vas a escuchar estas preguntas y te la vas a responder consciente o inconscientemente. ¿Qué quiere decir? Si viene una respuesta, genial, y si no viene, no pasa nada. Simplemente permite que tu inconsciente lo procese. Quiero que te asocies a ese comportamiento, a eso que haces que te mantiene bloqueado. Y escucha estas preguntas. ¿Dónde lo haces? ¿Dónde no lo haces? ¿Qué no ocurriría si lo hicieras? ¿Qué no ocurre si lo haces? ¿Cuándo lo haces? ¿Cuándo no lo haces? ¿Qué ocurriría si lo hicieras? Deja fluir la respuesta. Si aparece, bien. Y si no aparece, está bien. ¿Qué ocurre si lo haces? ¿Qué está ocurriendo si estás? ¿Qué no haces? ¿Qué haces? ¿Qué no ocurriría si no lo hicieras? ¿Cómo lo haces? ¿Qué ocurre si no lo haces? ¿Cómo no lo haces? ¿Qué está ocurriendo si no estás? Permanece en silencio ahí y nota qué va pasando en tu cuerpo. ¿Qué empieza a cambiar? ¿Qué está cambiando ahora que eso cambió a como era antes? ¿Dónde lo hacías? ¿Dónde no lo haces? ¿Cuándo lo hacías? ¿Cuándo no lo haces? ¿Qué hacías? ¿Qué no haces? ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo no lo haces? Permanece en silencio, permitiendo que tu mente inconsciente genere los cambios, como ya los empezó a generar, y comienza a avanzar hacia el futuro, ahora que eso ya es diferente, hasta encontrarte con ese bloqueo que estaba en el futuro, y fíjate qué cambió ahora si vuelves a encontrarte con eso que antes te bloqueaba. ¿Cómo se siente ahora? ¿Qué cambió? ¿De cuántas maneras es diferente?
Eso es. Cuando llegues ahí, puedes notar de cuántas formas ahora eso es diferente. Y cuando quieras, a tu tiempo, puedes abrir los ojos. ¿Quién quiere contarme el antes y el después con respecto a ese bloqueo, ese comportamiento que lo estaba bloqueando? Las sensaciones, no el cuento, ni la justificación, ni nada, porque eso es verbal. ¿Qué pasó en el cuerpo? Hola. ¿Cómo estás, Bueno, Sami? bien. En el momento que hice el ejercicio, cuando fui atrás al pasado que vos decías, eh, primero me provocó mucha angustia, muchas ganas de llorar y bueno, me quedé ahí hasta que hicimos el cambio en el tiempo y lo que sentí de entrada cuando primero fuimos al futuro es que sentía la sensación en el cuerpo como escalofríos en los escalofrío y tensión en los brazos y en el estómago. Cuando volví para atrás después de esa angustia y esa gana de llorar, es como que empezó a bajar. Y cuando volví al futuro, ahora en la segunda vez, la sensación anterior bajó el 80%. Hubo un 20% que todavía lo sentía en el estómago, pero ya estaba mucho más relajada. O sea que hay un 20% todavía ahí que tengo que Bien, trabajar. claro, claro que sí. Estás como para una sesión de avances, Sony. Sí, Esta fue sí, claro que sí. Esta fue un primer abordaje que ni siquiera fue, digamos, porque esto, digamos, si tomamos la línea de tiempo para resolver esto, ¿qué es lo que haríamos en una sesión de avance? Ir más atrás, cada vez más atrás y más atrás, hasta llegar al origen. ¿Me explico? Acá hicimos Ok. simplemente una demostración para que puedan darse cuenta el poder que tiene trabajar con el lenguaje. ¿Qué es lo que hicimos? Porque por ahí ustedes estaban asociados, no son conscientes todavía qué pasó. Básicamente, digamos, la hipótesis de esta técnica, que es una de las que aplicamos de las tantas que podemos aplicar en una sesión de avance, es utilizar la línea de tiempo como una herramienta de trabajo, pero modificar lo que nosotros llamamos el cuadrante cuántico. ¿Qué es el cuadrante cuántico? Así como nosotros tenemos una representación interna que está hecho de elementos visuales, auditivos y kinestésicos, ¿verdad? Porque cuando retrocedieron, ¿sí? A esa situación que retrocedieron, tenía colores, tenía formas, tenía sonidos, etc. Esa es una representación interna. Pero además de una representación interna, esa línea temporal y toda experiencia tiene elementos cuánticos. ¿Qué significa? Está hecho de un tiempo, de un espacio, de una energía, y esa combinación de tiempo, espacios y energía genera algo, genera una experiencia. Entonces, cuando yo utilicé las palabras para desarticular esa energía, fui cambiando el tiempo, por eso les decía, cuándo lo haces, cuándo no lo haces, ¿sí? ¿Dónde lo haces, dónde no lo haces, dónde no lo haces? Y luego lo cambié, ¿dónde lo hacías y dónde no lo haces? Y así una serie de juegos que es gramática transformacional, que viene de Noam Chomsky, que la PNL lo toma de ahí, se da cuenta cómo a través del lenguaje podemos mover energía, ¿sí? Entonces estamos moviendo esa energía y generamos un cambio en la energía psíquica, en la energía emocional y obviamente en la energía corporal, que es lo que en definitiva configura una experiencia. Toda experiencia nuestra está configurada de una energía psíquica. Va a decir, no es lo mismo estar aburrido que estar enfocado. No es lo mismo que estar con sueño que estar despierto. No es lo mismo estar indiferente que estar apasionado. Esa energía psíquica es una energía emocional y una energía física. ¿Sí? En un partido de fútbol, ¿sí? El que va ganando tiene una energía y el que ya no tiene chance, ¿sí? Como Chile, que ya no va a ir al Mundial, ¿sí? O sea, ya no tiene chance, o sea, ya la energía cambia, ¿sí? Los que todavía tienen chance de ir al Mundial van a dar ese plus de energía, ¿sí? En cada juego. El que no tiene chance, la energía psíquica, emocional es diferente. Entonces, si modificamos eso, ¿sí? Todo cambia. Eso, Bueno, una pregunta. sí, Una Sonia. pregunta, porque cuando vos empezaste a hacer esas preguntas de
tantas preguntas, es como que me empezó a marear eso, ¿ok? Y como que me perdí en eso. ¿Cuándo lo hiciste? ¿Cuándo no lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Es como que me saca no Esa es la sé. intención. Esa es la intención. ¿Por qué? Porque lo que nos mantiene en esa energía, ¿sí?, es la urdiembre lingüística que nos hemos tejido, la urdiembre de justificaciones conscientes que hemos tejido en una verdadera telaraña que nos sostiene así. Lo que hace esta palabra es no permitirte que esos puntos se unan. Entonces, ya no me puedo justificar, es que no me puedo culpar, es que no puedo culpar, es que dónde lo hice, que dónde no lo hice, me doy. Oh, Y ahí es ok. donde cambia la energía. ¿Me explico? Ok, ok. Gracias, Sonia. Igual lo que hicimos hoy es un avance de la sesión de avance, que es una parte, solo una parte importante, pero solo una parte de lo que es el máster que hoy iniciamos oficialmente, pero que lo hice de una manera abierta para sumar voluntades, para seducirlos de alguna manera, acompañarnos en las 40 sesiones que vienen. ¿Sí? Son 40 sesiones todos los jueves, 2 horas, donde vamos a profundizar, obviamente, todo el proceso de una sesión de avance. Lo que vimos hoy es el 1 o 2% de lo que puede ser una sesión de avance, se habrán dado cuenta, ¿sí? Porque podemos ir hacia atrás en la línea de tiempo, en algún momento detenernos y hacer un proceso de modelado, en algún momento detenernos y aplicar una técnica para ese evento, ¿sí? En algún momento seguir trabajando con más gramática transformacional, porque hay mucho más de gramática transformacional, ¿sí? Va a haber otro módulo que es PNL aplicada a la salud, un módulo completo de metaprogramas, que hoy tocamos la superficie de los metaprogramas, y por supuesto el proceso de modelado, porque acá hemos hablado de modelado y para muchos dirán, pero bueno, ¿cómo se hace un modelado? Obviamente, línea de tiempo que de hecho tenemos una certificación que es específicamente de líneas de tiempo porque es un área muy profunda, muy profunda. ¿Sí? Hay muchas maneras de abordar una línea de tiempo, muchísimas maneras. Incluso quienes estuvieron en el taller de reimpronta, la reimpronta es una línea de tiempo sistémica, ¿sí?, donde se va hacia atrás en la línea de tiempo, pero abordando el sistema familiar o el sistema que sea. ¿Sí? Se incorpora a la línea de tiempo. Acá fuimos a la línea de tiempo buscando un comportamiento particular, individual. En un proceso sistémico vamos a trabajar todo el sistema, incluso puede ser un sistema laboral, un sistema empresarial, cuando se trabaja constelaciones organizacionales. Bueno, todo eso es lo que se ve en el máster. ¿Cuál es la propuesta? Para hacer el máster necesito, además de que estén de acuerdo obviamente con las condiciones, el horario, el precio, etcétera, además, necesito cierto nivel, ¿sí?, de conocimiento, no específicamente de PNL, ¿sí?, cierto conocimiento básico que necesito que tengan, y si no, indicarles cómo adquirirlo para decir, ok, ¿sí?, pueden hacerlo. ¿Sí? Para eso, ¿qué voy a hacer? Y de paso, regalarles una mini sesión donde vamos a hacer, no una sesión de avance porque no va a dar el tiempo, pero trabajar algún elemento que ustedes traigan para guiarlos en un proceso de rediseño, cortito, acotado, y donde además conversaremos, donde yo les contaré, esta es la propuesta del máster, ¿te sirve? Genial, y necesito que cumplas estos requisitos y nos ponemos de acuerdo. Para eso, me parece que la manera más seria de hacerlo es a través de que tengamos una conversación uno a uno, para que ahí decidan ustedes si quieren avanzar y decida yo también si tienen los requisitos, porque este es un nivel avanzado, si reúnen los requisitos como para avanzar. Ahí lo decidimos. Y en el peor de los casos, se van a llevar un bosquejo de un proceso de rediseño para el área de la vida que ustedes traigan. Puede ser laboral, personal, relacional, lo que sea. ¿Bien? Para eso les voy a compartir un enlace donde lo único que tienen que hacer es un calendario donde van a elegir el horario que tengamos en común para tener esa sesión. No tiene costo, ¿sí?, pero en esa sesión, además de traer lo que ustedes traigan, vamos a hablar sobre el máster y ver si es algo que está a la altura de sus expectativas profesionales y personales, y yo voy a evaluar también si ustedes, de acuerdo al backup que traen, esto les puede aportar, no les puede aportar, y si ustedes le van a aportar
¿sí? Al grupo, porque van a estar a la altura de lo que el grupo necesita, ¿sí? Joaquín, no sé si Joaquín está por ahí, les va a compartir, les va a mostrar cómo poder hacer la reserva. Creo que ahí puso el enlace ahí está, ¿sí? Ahí les puso el enlace y se agenda tu cita ahí. Denle clic, ¿sí? Sin miedo, no muerde, no quema. Y ahí Joaquín les va a ir mostrando cómo se hace el proceso. Fíjense, ahí tienen el calendario, tienen 5 días como opciones, del 18 al 22. Lo que está en azul son los días. Vamos a suponer que eligen 18, ¿sí? Le dan clic ahí al 18 y esos son los horarios en que está disponible. Este está con hora de Buenos Aires, pero a cada uno le va a aparecer el horario de su ciudad, ¿sí? De su uso horario. ¿Bien? Entonces, ahí eligen lo que está a la derecha, es lo que está disponible. Entonces, supongamos que eligen el de las 10, lo eligen, le dan a siguiente, ahí completan su nombre, su correo electrónico, pon mi nombre, Joaquín, ahí como, pero no le deja programar porque si no vamos a quitar el turno, ¿sí? Y no tengo ganas de hablar conmigo mismo por ahora. Bien, entonces, y ahí me cuentan un poquito cuáles son sus expectativas con respecto a la reunión, cuál es el área en la que están bloqueados, etcétera, etcétera, y ahí le dan a programar, automáticamente se va a programar la reunión, me llega un aviso a mí y les va a llegar un aviso a su correo electrónico, el que pusieron ahí. Vayan y revísenlo porque ese día, ¿sí?, van a necesitar el enlace que les llega a ese correo electrónico para entrar a la sesión de Zoom. Esta sesión es sin cargo, va a ser una mini sesión de rediseño personal, pero además donde vamos a charlar sobre la posibilidad de que se incorporen al máster, cuáles son las condiciones, y etcétera, etcétera, para que puedan sumarse al máster. Si están de acuerdo, genial, y si no, todo bien, ¿sí? Tenemos la oportunidad de charlar uno a uno y de poder guiarlos, ¿sí?, por lo menos en ese marco de tiempo, en un proceso de rediseño, orientarlos, darle algunas pautas, ¿sí? Si tienes alguna duda o alguna fricción en el proceso, ahí Joaquín les va a dejar el WhatsApp para que él los guíe. Esta plataforma funciona muy bien, pero supongamos que hay algún inconveniente, le escriben a Joaquín y él los va a ayudar a agendar para que puedan reservar su sesión y podamos encontrarnos y charlar sobre ustedes, sobre el máster y cómo le podemos aportar. Si nos ponemos de acuerdo, genial, y si no, pues va a ser un gusto, siempre es un gusto estar en contacto con cada uno de ustedes. No hay en principio ningún requisito previo, pero sí hay algunas condiciones para saber si ustedes, digamos, van a poder disfrutar y van a poder incorporarse al grupo con su bagaje de conocimiento, con su backup. Muchas gracias a todos. Con los que ya están inscriptos, nos encontramos el próximo jueves en la misma hora. Con los que se van a inscribir lo mismo. Y con los que no, pues igualmente infinitamente agradecido por haberme acompañado en esta sesión. Lo disfruté mucho y les agradezco. ¿Sí? Abrazo grande para todos.